Dios le bendiga, Dios le guarde. Para mí es un gozo poder compartir en esta hora la palabra de Dios. El tema del mensaje es cómo ser prosperado. Vamos a ver a la luz de la palabra del Señor qué debemos hacer para que nos vaya bien en esta vida, para que seamos prosperados en todo lo que emprendamos. Hay personas que quieren ser prosperadas en desobediencia a Dios. Vemos que eso es un grave error, porque la prosperidad, de acuerdo a la palabra, viene producto de una obediencia a nuestro Dios. ¿Qué es la prosperidad? La prosperidad es el desarrollo favorable, especialmente en el aspecto económico y social y espiritual. El término prosperidad viene del latín prosperitas. Significa tener éxito en todo lo que se emprende, salir bien. Eso es la prosperidad. A todos nos gusta que nos vaya bien en esta vida. De acuerdo a la palabra del Señor, vamos a ver 10 principios para poder ser prosperado. El primer principio para que a uno le vaya bien en esta vida y tenga éxito en todo lo que emprenda. Número 1, la obediencia a Dios. En la obediencia trae prosperidad. Vamos a buscar en nuestras Biblias en Josué 1:8. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor concerniente a la prosperidad. ¿Qué usted y yo debemos hacer para que podamos ser prosperados? Josué 1:8. La palabra del Señor nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guarde y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gloria a Dios. Ahí vemos que la prosperidad consiste en que usted y yo acatemos todo lo que dice la palabra del Señor, que usted y yo la obedezcamos. Cada cosa que usted escucha y aprende de la palabra, es necesario ponerlo en práctica, vivirla. Entonces, cuando usted vive conforme a la palabra, obedece a Dios, acata lo que el Señor manda hacer, dice que esto hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quién es que hace que uno prospere? Dios. La bendición emana de Dios. Vamos a buscar en Deuteronomio, capítulo 28, versículos 12 y 13. Lo que Dios promete a sus hijos cuando usted y yo acatamos su ley, cuando usted y yo andamos en la obediencia a Él. ¿Qué va a llegar a nuestras vidas?
cuando acatamos lo que Él nos dice en su palabra. Deuteronomio 28, 12 y 13 nos dice: te abrirá Jehová su buen tesoro en el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás, gloria a Dios, a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y lo cumplas. Ahí vemos que la bendición proviene del Eterno, del Dios Todopoderoso. Y tenemos la promesa de Él, que Él ha de abrir su buen tesoro en el cielo para enviar la lluvia a nuestra tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de nuestras manos. Y el Señor, por obediencia a Él, por haber acatado sus palabras, por haber guardado su ley, dice que vamos a prestar a muchos. Dios nos va a poner por cabeza y no por cola. Dios nos va a bendecir de tal manera que van a venir a acudir a nosotros a pedirnos prestado. Vamos a estar encima solamente y no estaremos debajo. Si usted y yo acatamos los mandamientos de Jehová Dios. Si guardamos lo que Él nos manda a través de su palabra, vemos que todas estas bendiciones de Dios va a llegar a vuestras vidas. A nadie le gusta hacer cola. A todos nosotros nos gusta hacer cabeza. Y dice aquí, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente y no debajo. Siempre vamos a gozar de la bendición del Eterno. Si usted y yo obedecemos lo mucho o lo poco que sabemos de la palabra y prestamos atención en seguirla, en cumplirla, en vivir conforme a ella, esa es la clave para que nos vaya bien en esta vida. Esa es la clave para que uno no fracase. Esta es la clave para que tengamos éxito en todo lo que emprendamos. Es en la obediencia a nuestro Dios. Entonces vemos que el pedir prestado, el tener que estar pidiendo prestado es una maldición. Cuando usted no tiene todas sus necesidades satisfechas, cuando usted para resolver algo tiene que pedir prestado, eso no es estar bajo bendición. Cuando uno está bajo bendición, uno siempre va a tener sus necesidades suplidas, satisfechas por el Todopoderoso. La gente te van a ver como cabeza, van a ir a ti. Dios te va a dar la sabiduría para administrar bien todo lo que te entra a la mano. Y la gente te va a pedir prestado. Cuando tú tienes para prestar a otro es una bendición. Significa que tú estás bajo la bendición de Dios. Pero si siempre estás con estrechez,
Siempre estás necesitado. Eso no es bendición. Dice el Señor que nos pondrá por cabeza y no por cola. Vamos a prestar a otros y nosotros no pediremos prestado. Gloria a Dios por eso. Segundo principio, honrar al Señor con nuestros bienes. Ese es el segundo principio para ser prosperado. ¿Qué es honrar a Dios? La palabra honrar es dar a Dios lo que se merece. ¿Qué es lo que Dios se merece siendo el dueño de todo? Siendo el dueño del oro y de la plata. Vamos a buscar en Proverbios capítulo 3, versículo 9 al 10. Proverbios capítulo 3, versículos 9 al 10. Nos dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Vemos que la palabra del Señor nos dice claramente, cuando uno le da a Dios el primer lugar, hay personas que trabajan, cobran, primero pagan las deudas, los compromisos, y se olvidan de sacar lo primero, lo que le corresponde a Dios. ¿Quién es que te da la fuerza para trabajar? Es Dios. Y si es Dios que te dio la fuerza para trabajar, el Dios que te dio el empleo, tiene que darle el primer lugar. Cuando usted cobra, lo primero que tiene que hacer es sacarlo de Dios. Eso es honrarle. Antes de los compromisos, antes de pagar la deuda, hay que sacar lo que le corresponde a Él, nuestro diezmo. Dios merece el primer lugar en nuestras vidas. Entonces, cuando usted y yo tomamos eso en cuenta, honramos a Dios con nuestros bienes, ¿qué va a hacer el Señor? Él nos va a bendecir. Nos va a ir bien. Tercer principio, Dios bendice al que le teme, es el temor a Jehová. Vamos a buscar en Salmo 128, 1 y 2. A ver qué nos dice la palabra del Señor. Tercer principio para ser prosperado es el temor a Jehová. Dice la palabra del Señor, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres, el trabajo de sus manos, bienaventurado será, y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. ¿Qué es temer a Jehová? Es respetar a Dios. Es a la hora de hacer lo malo, decirle, no, yo no robo porque yo soy hijo, hija de Dios. A Dios no le agrada eso. Voy a ofender a Dios cuando hablo una mentira. Por eso no hablo mentira, porque soy hijo, hija de Dios. Eso es respetar a Dios, no hacer cosas que a Dios le desagrada. Entonces, cuando uno hace cosas que a Dios le agrada, entonces uno está teniendo temor, respeto por él para no ofenderle. Tercer lugar, cuarto lugar, la obediencia a los padres trae prosperidad. Vamos a buscar en Efesios capítulo 6, versículo del 1 al 3. Dice la palabra del Señor, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, en este principio, cuando los hijos son obedientes a sus padres, obedecen, acatan las normas, los mandamientos de los padres, dice que le va a ir bien.
es el primer mandamiento con promesa. Todo lo que este hijo emprenda va a ser prosperado, por cuanto ha honrado ese principio bíblico de obedecer a sus padres. Es necesario que seamos obedientes a nuestros padres terrenales para que podamos ser prosperados. Entonces, es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Quinto principio, ayudar al necesitado trae prosperidad. Vamos a buscar en Isaías 58, 10 y 11. Y otro principio, cuando usted y yo le tendemos la mano al que necesita, vamos a ser prosperados. Dice, y si diere tu pan al hambriento y saciar el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre. En la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Ahí vemos que el ayudar al necesitado, el dar nuestro pan al hambriento, dice que cuando usted y yo saciamos el alma afligida, en la tiniebla nacerá nuestra luz. Gloria a Dios. De la oscuridad. Dice que nuestra oscuridad, los días más difíciles de nuestra vida, será como el mediodía. Gloria a Dios. Dios va a traer bendiciones a nuestras vidas porque hemos cumplido con este principio de extenderle la mano al necesitado. Y dice que el Señor va a ser nuestro pastor siempre. Y en la sequía, Él nos va a saciar nuestra alma, va a dar vigor a nuestros huesos. Y como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca falta. Siempre vamos a tener nuestras necesidades satisfechas cuando usted y yo saciamos el hambre del necesitado. Cuando le extendemos la mano. Gloria a Dios. El sexto principio para ser prosperado es dar con generosidad. Vamos a ver en 2 Corintios capítulo 9, versículos 6 y 8. Nos dice la palabra del Señor, 2 Corintios capítulo 9, versículos 6 y 8. Pero esto digo, que el que siembra escasamente, también escasamente segará. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Qué significa dar con generosidad? Dice, el que da poco, poco ha de recibir. El que no siembra no puede de cosechar. Hay personas que dicen, a mí nadie me da nada. Lo mío no se lo doy a nadie. Eso es un principio del mundo, del diablo. La palabra del Señor nos dice que el que da escasamente, el que da poco, poco ha de recibir, pero el que da mucho, de acuerdo a la cantidad que ha sembrado, que ha dado, va a cosechar. Gloria a Dios. Usted y yo debemos de dar, a la hora de dar, de extenderle la mano necesitada, debemos hacerlo con alegría de corazón. Dice que Dios ama al dador alegre. Cuando usted se desprende de lo tuyo para dar al que necesita, Dios ama al dador alegre. Y versículo 8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. El mismo Dios, el Todopoderoso, va a hacer que nunca te falte nada, va a hacer que siempre tenga para poder dar, para poder compartir
con el mismo Señor te va a conceder gracia, su gracia y su favor, para que las cosas fluyan a tu favor. Gloria a Dios. Séptimo principio, para ser prosperado, dice, el alma generosa. Ser generoso. Será prosperada. Vamos a buscar en Proverbios, capítulo 24, capítulo 11, versículo 24. Hay quienes reparten y le es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a la pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Podemos ver estos versículos en Proverbios, y hay personas que tienen personas trabajando en sus empresas, y a la hora de darle el pago, retienen ese pago. Personas que tienen personas trabajando en su casa, y a la hora de pagar le dice, vuelvo mañana. Y la persona le trabajó, le hizo algo. Usted como hijo de Dios, debe de darle lo que se trabajó. Debe ser justo. Y darle las cosas que es justo, lo que se ganó. Pero dice que hay quienes retienen más de lo justo, pero vienen a la pobreza. Más el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. El que supla la necesidad de otro, también sus necesidades van a ser suplidas, van a ser satisfechas. Octavo principio, para ser prosperado, el que pone su confianza en el Señor será prosperado. En Proverbio 28, 25, dice la palabra del Señor, el altivo de ánimo suscita contienda, mas el que confía en Jehová prosperará. El orgulloso, la persona que tiene soberbia, ¿qué va a traer a su vida? Contienda. Va a traer como consecuencia la contienda, pleito. Pero el que pone su confianza en el Señor, en Jehová, Dios Todopoderoso, va a ser prosperado. Gloria a Dios. Vamos a confiar en Dios, aunque la vida duela, aunque la incomprensión corte nuestra risa. Por más oscura que sea la noche, vamos a confiar siempre en el Eterno. Él está con nosotros. No estamos solos en esta lucha. Bueno, principio para ser prosperado, el que ayuda al pobre, nada le faltará. Ayudar al pobre. En Proverbios 28, 27, dice la palabra del Señor, el que da al pobre no tendrá pobreza. Por eso no debemos cerrar nuestros ojos para ayudar al pobre. Dice, más el que se aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. El que se hace la vista gorda no le va a venir bendición, pero el que le extiende la mano al pobre, a una persona que usted ve que está necesitando algo, usted le ayuda, le extiende la mano, sacia su sed. Dice la Biblia que va a ser bendecido. Pero cuando usted hace su vista gorda, ve una persona con necesidad, no te importa nada, no le ayuda, no le extiende la mano, dice que va a venir a su vida maldiciones, porque le ha cerrado su corazón, sus ojos, para no ayudar al necesitado. Y el 10º principio para ser prosperado es el que se apartarnos del pecado. Vamos a buscar en Salmo capítulo 1, versículo 1 al 3. El apartarse del pecado nos hace prosperar. Salmo capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice la palabra del Señor,
bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Gloria a Dios. Cuando usted dice, la palabra bienaventurado significa dichoso, felices, aquellos que no anduvieron en consejo de los malos, de aquel que hace lo malo, de aquel que desobedece a Dios. Cuando usted no sigue el consejo de aquel que desobedece a Dios, que hace lo malo, dice que, ¿qué va a pasar? Aquel que no se siente en silla de escarnecedor, no le hace coro, aquel que le está criticando al otro, aquel que está murmurando al otro, aquel que no participe de ese pecado del otro, del que se inclina hacia el mal, sino que medita en lo que Dios dice en su palabra de día y de noche. ¿Con qué finalidad? Dice que esta persona que medita en la palabra del Señor para acatar, vivir conforme a esta palabra, va a ser como árbol plantado junto a corrientes de agua, y va a dar su fruto a tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Si queremos que Dios nos prospere en todo, si queremos que nos vaya bien en esta vida, hay que acatar lo que dice el Señor en su palabra. Temerle a Él, respetar a Dios, honrarle, obedecer su palabra. Recuerda siempre que la bendición está en la obediencia. Que el Señor les bendiga, que Dios les guarde.